Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. En este capítulo se continúa la narración del nacimiento de Jesús. Ahora presenta la visita de los sabios de Oriente, o también conocidos como los magos de Oriente. Es un evento significativo que muestra el reconocimiento de Jesús como el rey de los judíos. También se presenta en este capítulo la huida a Egipto y el regreso a Nazaret se presenta como cumplimiento de profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento. La visita de los sabios de Oriente, querido hermano, nos recuerda que Jesús es el rey de todos, no solo de los judíos, y que su mensaje es para todas las naciones, porque estos sabios de Oriente o magos de Oriente no eran judíos. La disposición de los magos a buscar y adorar a Jesús nos desafía a buscar y reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. La huida a Egipto y el regreso a Nazaret nos muestra que a veces debemos enfrentar desafíos y cambios en nuestra vida para cumplir con el propósito de Dios. Llevándonos a una reflexión, sacaríamos varias preguntas de este capítulo. Primero es, ¿qué significa para ti que Jesús sea el Rey de todos? Segunda pregunta, ¿cómo puedes reconocer y adorar su presencia en tu vida? Tercera pregunta, ¿estás dispuesto a buscar y a seguir a Jesús, aunque implique desafíos y cambios en tu vida? Y cuarta pregunta, ¿cómo puedes aplicar el ejemplo de los magos y la obediencia de José y María en tu propia vida de fe? Es interesante que nosotros reflexionemos en esto, querido hermano, porque la visita de estos sabios nos indica que aún Jesús era estudiado en lugares lejanos a Palestina, o sea, personas que no eran parte del pueblo de Dios, sin embargo eran fieles estudiosos de su palabra. Estos sabios de Oriente eran fieles estudiosos de la palabra del Señor. Ya vamos a mencionar algunos aspectos de estos hombres, pero es interesante cómo Dios puede obrar y puede mostrarnos ejemplos a través de todas las personas. Dice la Biblia, Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahí está el mensaje. Estos hombres, aunque la palabra mago viene de esa raíz que es magoi en plural, no eran magos como hoy se entiende la palabra, ¿no? Que hoy un mago es un adivino, un hechicero, un brujo. Pero en aquel entonces no significaba eso. Al contrario, estos hombres eran de alta alcurnia, eran educados, ricos e influyentes. Eran los filósofos, los consejeros del reino, instruidos en toda la sabiduría del antiguo cercano oriente. Los magos que vinieron a buscar al niño Jesús no eran idólatras y se caracterizaban por ser personas rectas e íntegras. Es interesante esto. Entonces, esta visita implica la importancia, el estudio y la devoción que ellos tenían en la palabra de Dios. Versículo 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Interesante. La sierva de Dios, Elena de White, en el libro El Espíritu de Profecía, tomo 2, que fue publicado en inglés, dice en la página 26 lo siguiente: el Señor influyó en los magos para que fueran a buscar a Jesús y los guió en su camino mediante una estrella. La estrella, dejándolos cerca de Jerusalén, los indujo a que hicieran averiguaciones en Judá, pues pensaron que no era posible que los principales sacerdotes y escribas ignoraran ese gran acontecimiento. La llegada de los magos hizo que toda la nación se enterara del propósito de su viaje y llamó la atención de los habitantes a los importantes sucesos que estaban aconteciendo. Mira que es lamentable que el pueblo de Dios, los que debían estar pendientes de las profecías, cuando Cristo vino a nacer, ellos ni se dieron cuenta. Pero estos hombres que no hacían parte del pueblo de Dios, sí sabían y vinieron. Y desde lejanas tierras vinieron a adorar a ese Mesías, cosa que no hicieron los del pueblo de Dios. Es triste esto.
Ahora, esta estrella que aparece y que menciona aquí el texto bíblico, dice la sierva de Dios en Deseado de todas las gentes, la estrella que apareció en la noche del nacimiento de Cristo era un distante grupo de resplandecientes ángeles. Interesante, los ángeles eran los que estaban guiando a estos sabios y llevándolos hasta el lugar donde Cristo había nacido. Qué maravilloso es que Dios está pendiente de todos y nos muestra el camino. Esa es la palabra del Señor. Salmo 119, 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra, una luz en medio del camino. Así como esta estrella de ángeles, esta luz de ángeles, Él guió a los sabios hasta el lugar donde estaba Cristo. De la misma manera, hoy la palabra de Dios es esa estrella, esa luz que nos guía hasta el camino de Cristo Jesús. Por eso es que debemos todos los días estudiar la palabra del Señor y vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Sigue diciendo la Biblia, vamos a leer. No es necesario explicar todo porque tú conoces muy bien la historia y es sencillo, simplemente es ver la importancia del nacimiento de Cristo Jesús. Dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, ¿por qué se turbó? Mira, Herodes era un hombre que se consideraba un Mesías a sí mismo también. Él quería ser el dueño o el rey del mundo. Ahora, al escuchar que ha nacido un rey, el rey de los judíos, pues obviamente él se llena de indignación porque dice, alguien me va a reemplazar. Y cuando dice el texto que toda Jerusalén también, pues porque ellos sabían lo que era capaz de hacer Herodes con tal de impedir que alguien se levantara a quitarle el trono. Y ahora, al enterarse que un niño, pues ellos pensaron que Herodes iba a cometer una barbaridad, iba a matar muchas personas por el odio. Por eso toda Jerusalén se paralizó. Esto es lo que indica. Ahora dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó a ellos diligentemente del tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Interesante esta historia. Varias cositas podemos ver aquí, pero quiero resaltar esta parte, versículo 11. Dice que cuando ellos entraron, vieron al niño con su madre. Ahora, es interesante y curioso notar que dice el texto que ellos se postraron y adoraron al niño Jesús. Primero, lo reconocieron como rey. Segundo, lo reconocieron como Mesías, como Dios, porque recuerda, estos hombres no eran idólatras, y al no ser idólatras, quiere decir que no se iban a postrar ante cualquier persona. Ellos reconocieron que Jesús realmente era aquel del cual las profecías hablaban. Tan pronto lo vieron, lo reconocieron y lo adoraron. Fueron los primeros en reconocerlo como Dios. Es interesante esto, por eso se postran. Ahora, no se postran ante María como algunos hoy día lo hacen y adoran a María y le piden a María. No, porque lo importante no es la madre. Sí, la madre fue una mujer muy especial. María fue una mujer privilegiada, llena de gracia, porque fue el canal por el cual Dios trajo al mundo a Jesús. Ahora, María no es digna de adoración. Nadie en esta tierra, solamente Dios. Por eso los magos, los sabios, se inclinaron y se postraron ante Cristo Jesús, no ante su mamá. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Ahora, el versículo 13 en adelante viene una parte triste y dolorosa,
porque es donde acontece la matanza de los niños. Después que partieron, dice el versículo 13, ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños de menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió todo lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Triste este acontecimiento. Pero mira que hay algo interesante por allí en un libro de la sierva de Dios, en ese libro que leí hace un momentico, Espíritu de Profecía, tomo 2, página 28, es un libro publicado en inglés, dice, Dios permitió toda esta terrible calamidad para humillar el orgullo de la nación judía. Sus crímenes e impiedad habían sido tan grandes que el Señor permitió que el perverso Herodes los castigara. Si hubiesen sido menos jactanciosos y ambiciosos, si sus vidas hubiesen sido puras y su manera de vivir sencilla y sincera, Dios los hubiera librado de que fueran humillados y afligidos en esa forma por sus enemigos. Si hubieran sido fieles y perfectos delante del Señor, Dios habría hecho en forma notable que la ira del rey fuera inofensiva para su pueblo. Pero no podía obrar especialmente en favor de ellos, porque detestaba sus acciones. Qué triste este relato, porque la nación estaba lejos de los caminos del Señor. Y es que, querido hermano, tú y yo, lejos de Cristo, no tenemos protección. ¿Qué podemos hacer ante el enemigo? Nada. Por eso es que cada día debemos estar bajo la sombra del Omnipotente y al abrigo del Altísimo para que Él nos pueda cubrir y nos pueda proteger. La nación no pudo ser protegida porque estaban lejos de los caminos de Dios. Versículo 19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Este Arquelao del cual se menciona aquí es uno de los hijos de Herodes. Cuando Herodes muere, él decide dividir su reino en 4 partes, de las cuales se le dieron 2 a Arquelao, una para Antipas y la otra restante para Felipe. Arquelao fue el peor de los hijos de Herodes. Su tiranía e incompetencia provocaron que los judíos y los samaritanos pidiesen a Roma que lo despusieran, lo que fue concedido en el año 6 después de Cristo, el 9º año de su reinado. Augusto César lo deportó a las Galias, lo que es hoy Francia. Allí murió Arquelao. Por tal motivo, José, al conocer toda la obra de este hombre, decide no ir allá, pero el ángel le dice dónde debe habitar. Mira que todo esto acontece para que se cumpla la palabra del Señor, porque Dios todo lo tiene bien diseñado, todo lo tiene destinado, no se sale nada de sus propósitos. Dios no improvisa y todo lo que hace es porque ya lo tiene planeado. Querido hermano, es importante que nosotros hoy reconozcamos a ese Dios maravilloso y que, al igual que aquellos sabios de Oriente, nosotros podamos adorar a nuestro Dios, servirle con devoción, servirle con amor, y de esta manera Él podrá estar a nuestro lado. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!